Bienvenidos al podcast El secreto de la Matrix, un podcast donde hablamos sobre creatividad y cómo vivir una vida con intención y paz. Y el día de hoy, quiero hacer un video, no sé si es algo fuera del usual, no tengo idea cómo lo voy a llamar, solo tengo idea de lo que quiero hablar y es sobre Gabriel García Márquez. Bueno, me puse a ver una entrevista que le hicieron, la voy a dejar en los comentarios, y tenía preguntas muy interesantes. No la he terminado, por cierto, pero quería grabar esto, entonces así lo voy a hacer. Hubo dos puntos que me marcaron muchísimo, y el primero, que de hecho creo que fue la primera pregunta que le hicieron, a él le preguntaban, bueno, no sé si alguien no sepa, pero Gabriel García Márquez es un escritor colombiano. Él es el autor de 100 años de soledad. Pero bueno, y le preguntaban un poquito sobre la muerte y él decía que le daba mucho miedo morirse y que no quería ni siquiera pensar en eso, y no, porque él quería realmente vivir. Entonces le preguntaron a la entrevistadora, entonces, ¿cómo podemos no morirnos? Y dijo, escribiendo. Y sentí así una cosa preciosa, sentí que conectó eso con mi alma, porque precisamente cuando tú escribes, creas lo que, o sea, como lo abstracto que puedes tener en la mente, los pensamientos, una idea muy muy abstracta, lo puedes volver algo muy real y muy material, que pues también esto pasa en prácticamente todas las artes, ¿no? Hasta la música se pudiera volver material, bueno, más bien se puede volver muy realidad. Al final de cuentas, todas las artes nos dan esta vida a la que precisamente se refiere Gabriel García Márquez, ¿no? Con el escribir. Esa fue su manera, o sea, el legado que él dejó para seguir con vida, porque yo creo que incluso en 500 años a lo mejor él va a seguir con una huella en la tierra, ¿verdad? Entonces, su legado es tan grande que cometió hizo lo que realmente quería hacer, que era seguir con vida, aún después de la muerte, ¿no? O sea, él se quería mantener vivo para siempre. Y por esto lo hizo, por esto continuó escribiendo, por eso escribió demasiado, ¿no? Y lo otro que quería hablar respecto a esta entrevista fue cuando le preguntaron sobre, bueno, primero estaba hablando sobre los niños, que los niños, los papás siempre los dejan seguir sus artes, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, si al niño le gusta un instrumento, lo meten a clases de música o de ese instrumento, lo llevan a clases de artes, todo esto. Pero cuando llega la hora de tomar una profesión, le dicen que tome una profesión de verdad. Y él comenta que el poder dedicarse a lo que uno le gusta, así profesionalmente, si tienes las capacidades de dedicarte a lo que realmente te gusta, para él ese era el secreto de la felicidad y la longevidad. Así lo decía. Y también se me hizo muy bellísimo esta parte, porque para mí, o sea, como muy personalmente, ambas están muy relacionadas, y sobre todo esto de secreto de la felicidad y longevidad me resonó muchísimo con este podcast, por eso fue de, tengo que hacerlo ya, porque eso era para mí el secreto, es para mí el secreto de la Matrix, ¿no? El poderte salir de una realidad que puede llegar a ser muy dolorosa y poder crear una vida que te permita vivir en felicidad y longevidad, que te permita expresar tu espíritu, tu ser, que te permita expresar todo eso que en el día a día quieres crear y poder vivir de ello o poderlo hacer todos los días, es lo que te ayuda a que tu espíritu no esté siempre oculto, ¿no? Que la realidad no haga que se te olvide que eres ese ser creativo, que tienes la capacidad de conectar con tu espíritu y expresar todo el arte que eres capaz de expresar, ¿no?
Y por eso me parecía muy, como muy bonito esta entrevista, porque al final de cuentas, y esto les recomiendo que lo hagan, es algo que yo empecé a hacer y ayuda muchísimo. Escuchar y leer entrevistas o testimonios de los grandes, ¿sale? De estas personas que ya dejaron un legado, que ya crearon mucho arte, que ya supieron cómo se superan ciertos obstáculos, que conocieron la mejor manera de simplemente expresar ese arte que su espíritu siempre quiso hacer, siempre quiso expresar, siempre quiso crear. Y esto a mí me inspira el decir, Gabriel García Márquez escribía para seguir con vida. Esa era como lo que él quería seguir haciendo, porque mientras más escribía, más con vida se sentía, ¿no? Y por ende, más vida y legado nos dejaba a las demás personas, o más inspiración, más con lo que leer y nosotros poder cultivarnos más o aprender más cómo se escribe bien, o esto de decir, es que si te puedes dedicar precisamente a lo que más bien te hace o lo que más te gusta, vas a vivir muy feliz. Y esto nos ayuda a decir, ok, actualmente a lo mejor estoy en un trabajo que me exige prácticamente todo mi día, pero a lo mejor tengo un tiempito acá que lo puedo dedicar a mi arte y después lo creo ya un negocio y comienzo a vender esto y lo otro, y llega el momento en el que me da la suficiente solvencia económica como para renunciar a mi trabajo, ¿no? En algún punto de la vida, y si no, simplemente se puede quedar como un mero pasatiempo sin necesidad de vender nada, pero con el seguir creando ese arte que el espíritu tanto nos pide, porque el espíritu no nos pide expresar el arte precisamente para venderlo, ¿no? Llega como una consecuencia al ser fieles a nosotros mismos y al ser fieles a nuestro arte y nuestra capacidad y creernos muy hábiles en ello, pero es más que nada para estar conectados con esa parte, ¿no? Con esa parte en el que sí puedo crear esta obra de arte o sí puedo crear esta obra literaria que a lo mejor ahorita en este momento no es como a mí me gustaría que fuera en respecto a éxito o popularidad, pero a lo mejor toca después, ¿no? A lo mejor ya ni siquiera voy a estar vivo o viva, que a muchos les pasó eso. Y creo que es el comprender que no es precisamente la finalidad, la popularidad, sino el conectar muy bien con el espíritu y expresar lo que tenga que expresar, y después que venga lo que pueda salir con esas obras, ¿no? Y me parece algo muy, muy bonito el hacer respecto al escuchar a estos grandes que ya recorrieron muchísimo camino, que ya saben qué no hacer, qué sí hacer, te dan consejos preciosos sobre cómo desarrollar mejor tus propias obras. Me parece que era sobre Crónicas de una muerte anunciada, en el que expresaba también García Márquez cómo es que está muy bonito, si lo encuentro también lo voy a dejar. Era un video, creo que hablaba, bueno, no creo, sino que hablaba sobre cómo desarrolló todo ese libro, porque pues en la primer parte te dice cómo se va a acabar, ¿no? Pero dice, necesitaba crear algo que como ya les había dicho cómo se iba a acabar, les mantuviera aún esa intriga de seguir leyendo. Y todos estos grandes te dan muchísimas ideas sobre cómo inspirarte tú también, cómo escribir a partir de esos consejos que ellos te dan, ¿no? Y yo los invitaría a que escuchen a otros grandes. Estas entrevistas son preciosas, te cambian toda la perspectiva de cómo creías que era el mundo de las artes o cómo creías que era el crear ciertas pinturas
o el escribir de cierta manera o cómo se siente o se expresa la música, ¿no? O dependiendo de las artes que cada uno desarrolle. Y sí, eso me inspiró demasiado y me reafirma muchas cosas. Si ustedes están teniendo dudas respecto a su camino, a sus habilidades, a sus disciplinas, escuchen a quienes ya recorrieron ese camino para que sepan también qué no hacer o tener otra perspectiva respecto a esto mismo, ¿no? Y escuchar a quien ya fue capaz de conectar con su mayor creatividad es lo que a ti te va a ayudar a conectar con tu creatividad. Y ese es el secreto de la Matrix.